Bien, vamos a dar comienzo a esta parte de la escuela dominical, donde vamos a dedicarlo a hablar de todos los acontecimientos de la última semana de Cristo en la tierra. Y voy a leer allí en el Isaías 53, tres versículos, del 6 al 8. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado era y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortada de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por ser tus hijos. Ahora te pedimos, Señor, que me uses como instrumento y que prepares nuestros corazones y de todos aquellos que nos van a ver y oír por Facebook, YouTube, que tú les bendigas y les guardes, y que tú nos ayudes a estar confiados en medio de esta prueba difícil que nos ha tocado vivir, que tú seas con cada uno de tus hijos y que tengas misericordia de aquellos que todavía se rebelan contra ti y no te conocen. Gracias por tu amor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, bien, hoy vamos a dedicar este tiempo de la escuela dominical a hablar de los acontecimientos de la última semana de Cristo en la tierra. Y este capítulo 53 habla de todos los sufrimientos que Cristo iba a pasar. Al profeta Isaías se le llama el profeta mesiánico. Fue el que más detalles dio acerca de la venida del Mesías y que se cumplieron al pie de la letra. Por eso escogimos el versículo 6 de Isaías 53 como el texto clave. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, o sea, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 6. Qué bueno es que a pesar de que el hombre desobedeció, se rebeló contra Dios, despreció la oportunidad que Dios le había dado de tener vida eterna y disfrutarla, Dios tenía, como hemos dicho muchas veces, un plan B, y ya tenía preparado desde antes de la fundación del mundo, porque sabía todo lo que iba a suceder, a Jesucristo, para que por el sacrificio que él iba a hacer, él llevara el pecado de cada uno de nosotros, y el hombre que tuviera y depositara la fe en Jesucristo y le recibiera en su corazón como Señor y Salvador, pudiera obtener la vida eterna. Por eso este versículo es tan hermoso. Habla de que todas las personas se descarriaron, pero Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Vamos a ver los principales acontecimientos de la última semana de Cristo en la tierra, los principales que sucedieron, su sufrimiento, todas aquellas cosas, cuando fue ungido, su muerte en la cruz, el hecho de resucitar y ascender al cielo. Y después, en el mensaje de las 11:15, a todos aquellos que nos están viendo y escuchando por Facebook, vamos a hablar específicamente de la resurrección de Cristo y de lo que significa para el creyente. Bueno, vamos a comenzar con la entrada triunfal en Jerusalén. Antes de la entrada triunfal, aunque lo vamos a mencionar el próximo domingo en el mensaje que vamos a continuar del Evangelio de Juan, él fue ungido por María. Pero vamos a comenzar con la entrada triunfal. Está en Mateo 21, 1 al 11. Dice: al que aclamaron rey y bendito, días después le gritaban: crucifícale. Las personas cambian sus decisiones, pero qué hermoso y maravilloso es saber que Dios no cambia, siempre es el mismo. Allí en Mateo 21, que es el relato, o uno de los relatos de la entrada triunfal, porque está en otros evangelios, allí del 1 al 11 dice que decía, la multitud era muy numerosa. En el versículo 8, tendía sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Y en otro pasaje dice: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Bueno, al que aclamaron Rey y bendito, después
parte de esas mismas personas estaban allí diciendo crucifícale. Eso nos enseña que el hombre es cambiante. O sea, el hombre hoy dice una cosa, mañana dice otra, hoy obra de una manera, mañana obra de otra. ¿Por qué? Porque no es perfecto. Qué bueno es que nuestro Dios es un Dios perfecto, no cambia, no importa lo que suceda, no importa lo que nosotros hagamos, no importa el desprecio que pueda sufrir, Dios sigue siendo el mismo, la misma misericordia, el mismo poder, la misma justicia, el mismo deseo de que todos procedan al arrepentimiento. Así que esto nos enseña que las decisiones del hombre cambian, pero las de Dios no. Así que aquella entrada triunfal estaba haciendo el preámbulo de lo que iba a acontecer. Acuérdense que dijimos, yo creo que fue el domingo pasado, que Cristo estaba padeciendo como hombre porque fue verdadero hombre sin dejar de ser Dios. Así que aunque Él entró en esta entrada triunfal y la gente le estaba aclamando y diciendo bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, hosana y todas aquellas cosas, como Él era Dios también, Él sabía que unos días después iba a ser crucificado, unos días después solamente. Así que él en su corazón decía, qué hipocresía, ¿verdad? Qué vanidad la de estas personas, porque muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos después estaban allí reunidos para decir después que le crucificaran. Así que la entrada triunfal. Después viene la purificación del templo, allí antes de ser crucificado, en el orden de todo lo que aconteció en esa última semana. Está en Marcos 11, 15 al 19. Voy a leer primero este pasaje y después vamos a decir algo que viene como enseñanza para nosotros. Dice Marcos 11, 15 al 19, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, pero por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Así que la purificación del templo. ¿Qué era lo que había sucedido? Bueno, como sabemos, en el templo todos los días se hacían sacrificios. Habían sacrificios que eran de corderos o de ovejas, habían sacrificios de ave, habían sacrificios de especies, se daban algunas especies que también en sacrificio. Pero ¿qué pasaba? La gente a veces venía de muy lejos y entonces los comerciantes dijeron, bueno, esta es la oportunidad que tenemos. Ustedes saben que los comerciantes siempre están pensando en cómo ganar más dinero. Y entonces, ¿qué hicieron? Alrededor del templo, de los atrios del templo, entonces comenzaron a poner sus lugares de ventas de animales. ¿Qué tú quieres? ¿Un cordero? Aquí lo tienes. ¿Quieres un ave o una tórtola? Aquí lo tienes. Y entonces se lo vendían. Entonces era un negocio completo, porque ellos lo adquirían a menor precio y como estaban allí asequibles, o sea, estaban allí, pues yo estoy seguro que lo vendían a más precio. Entonces, ¿qué estaba pasando? Habían hecho del templo una casa de negocios. Y el templo no puede ser para negocio. Dios desea que seamos reverentes en el templo donde nos reunimos para adorarle y lucemos correctamente. Dice Habacuc 2:20, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Nosotros no podemos usar el templo para negocio. Bueno, ustedes saben que tristemente, producto de la apostasía y de la corrupción dentro de los que se llaman cristianos y dentro de los que se llaman pastores, hay iglesias que están convertidas en negocios. O sea, pues tienen tiendas, no, vas a ver si voy a explicar esto bien. Tienen, por ejemplo, usted puede tener en una iglesia una librería. Y entonces esa librería, nosotros pensamos, una vez estuvimos pensando hacerlo en Betel, pero ¿qué pensábamos hacer? Por ejemplo, si nosotros comprábamos por grandes cantidades, nos iban a dar un 40% de descuento. Y lo que íbamos a hacer era, lo que yo tenía en mente era que ese 40% dárselo de oportunidad a la gente para que lo cogiera a menos precio, no para hacer negocio. O sea, querías comprar una Biblia, si ibas a la librería te iba a costar, un ejemplo, 30 pesos, allí te iba a costar 25 o un poco menos.
bueno, pero no era para hacer negocio. Y entonces, ¿qué? El que no podía ir a la librería podía obtener una Biblia. Eso no es negocio. Ahora bien, lo que sí es negocio es lo que algunos han hecho. ¿Por qué? Porque yo he visto documentales de iglesias que tienen una tienda, venden de todo y lo venden a un precio bastante rentable. Por ejemplo, venden aceite bendecido, venden agua, pomitos de agua del río Jordán, venden palos del huerto de Getsemaní, venden arena del Mar Muerto, o sea, venden lo que sea, o venden arena del desierto donde estuvo Cristo, un invento. No, si llevas esto a la casa, pues vas a ser bendecido. Y hermano, cuando yo vi ese documental, que lo tengo, pues dije, caballero, esto está como si fuera una especie de una botánica, donde usted va y compra cualquier cosa para ayudar en su casa, para hacer limpieza. Bueno, tristemente, esto está pasando gracias a Dios no es la mayoría, pero sí en algunas iglesias. Entonces, en esas iglesias sí han hecho del templo una casa de negocio. Y eso fue lo que llenó de ira a nuestro Señor Jesucristo. Dice que la casa, no está escrito que mi casa, o sea, el templo, será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrón. O sea, Cristo no anduvo con rodeo. Aquella gente eran unos ladrones que no tenían ningún tipo de temor de Dios, de decir, bueno, esto es para los sacrificios, vamos a dárselo a un precio asequible. No, explotaban a la gente y había gente que tenían que hacer un sacrificio tremendo para poder comprar aquello. Ahora, el templo es para estar allí reverentes y lo tenemos que usar correctamente. Entonces, no podemos usar el templo para conocer la gana, porque el templo es donde se reúne la iglesia. Y la iglesia, los verdaderos creyentes, tienen el Espíritu Santo que mora en ellos. Por lo tanto, donde está el Espíritu Santo no puede haber nada que lo contamine, o sea, nada que lo ensucie. Así que la purificación del templo tiene una gran enseñanza. La otro acontecimiento fue su última cena de la Pascua con sus discípulos. Acuérdense que Cristo fue crucificado en el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Por eso es que la fecha sí coincide casi exactamente con el tiempo en que Cristo fue crucificado. Allí en Mateo 26 se narra los acontecimientos de la última cena. No lo voy a leer todo, pero sí voy a leer algunos versículos. Allí en Mateo 26, del 17, dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que era parte de la fiesta de la Pascua, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Yo me imagino que cuando ellos dijeron estas palabras, acuérdense, y vuelvo a repetir, Cristo era verdadero hombre. Cristo sintió tristeza, porque Cristo sabía que era la última Pascua que le iba a pasar aquí en la tierra, con sus discípulos, a los cuales amaba. Los discípulos no lo sabían, pero él sí. Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, o sea, él como Dios tenía un poder, como Dios hecho hombre, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandaron y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entonces después ahí viene la parte en que comienzan a decir quién va a ser, y el único que realmente lo supo fue Cristo, aunque dice que Judas le había dicho, el que entregaba dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todo. Entonces, cuando él celebró esta última cena, en que se comía el pan, también se comía el cordero, pero bueno, el pan era un simbolismo de Cristo, y también el vino, y bebían. Ahí fue donde se instituyó la cena, porque vamos a ver que después Cristo dice: esto lo van a hacer después como recordación. Dice, y después él dijo: os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ahora, en 1 Corintios 11, 26, y eso es bueno que nosotros lo sepamos, ahí Pablo instituye la cena y la ordena a la iglesia porque la había recibido del Señor. Y dice allí en
en 1 Corintios 11:26, hablando Cristo a la iglesia de Corinto. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que cuando celebramos la cena, que es una ordenanza que la iglesia debe hacer, no es una ordenanza que si quiero la hago, no es una ordenanza que hay que hacerla porque es un mandato del Señor. ¿Por qué? Porque en la cena recordamos la muerte, como este tiempo en que solamente tristemente el mundo más que recuerda la muerte de Cristo en este tiempo, cada creyente la recordamos todos los días. Entonces en la cena recordamos la muerte y anunciamos su segunda venida, pero es una ordenanza. O sea, yo no puedo decir, bueno, pues yo no la voy a hacer y esta iglesia o nosotros como este grupo que estamos aquí no lo vamos a hacer. ¿Por qué les digo esto? Hay iglesias que no celebran ni la cena ni bautizan. Las dos únicas ordenanzas que Cristo dejó a la iglesia, por mandato de hombre. Y las iglesias, bueno, pues lo acatan porque el pastor es el jefe, es el que manda, es el que da las órdenes. Y entonces ni celebran la cena ni bautizan. Ahora bien, los dos son ordenanzas y mandatos que hay que cumplir siempre que se pueda. Claro, la cena la podemos hacer reunidos como iglesia debajo de una mata. O sea, no hay que tener un edificio para celebrar la cena. Ahora, la cena debe ser reunida como iglesia, debe ser impartida por uno que el Señor ha escogido, o uno que sea el pastor, o un misionero, para que la pueda dar. Pero la cena es una ordenanza y tiene algo muy significativo. Recordamos la última cena que Cristo tuvo con sus discípulos antes de morir, pero ¿qué recordamos en la cena? Su muerte en la cruz y anunciamos su segunda venida. Ahora bien, esto lo voy a decir y quizás alguno pues pueda decir, bueno, ¿y por qué hay que decir esto? Bueno, tristemente, cuando se celebra la cena, siempre se habla de la copa que representa la sangre, del pan que representa el cuerpo, y bueno, y allí se recuerda la muerte de Cristo. Pero muy pocas veces yo he oído que se está anunciando la segunda venida. Oiga, eso es importante. El más grande acontecimiento que está por ocurrir en el mundo es la segunda venida. El más grande acontecimiento para muchos quizás sea que se termine la epidemia del coronavirus. A mí me gustaría que terminara, pero eso no es el más grande acontecimiento que está por ocurrir. El más grande acontecimiento que está por ocurrir en el mundo es la segunda venida de Cristo, que yo creo que está muy cerca. Y cada vez que yo celebro la cena, estoy recordando su muerte, no solamente en este tiempo, sino cada vez que celebro la cena y anunciando su segunda venida. Ahora bien, ¿cuántas veces la iglesia primitiva celebraba la cena? Todos los días que se reunían. Y la iglesia en aquel tiempo se reunían todos los días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y todos los días que se reunían, celebraban la cena. Era una costumbre. Ahora, después, pues, pasando el tiempo, algunos después lo empezaron a celebrar el primer día de la semana, que era domingo. Y después la mayoría de las iglesias evangélicas lo celebran quizás el primero o el segundo domingo de cada mes. Pero el problema es celebrarlo. O sea, no es pecado que no lo celebremos todos los días de reunión, pero tenemos que celebrarlo. Pero lo que sí es pecado es decir, no tengo que celebrar la cena y no tengo que bautizarme. Ahora bien, en cuanto al bautismo, que es una ordenanza, si alguna persona creyó en Cristo y no se pudo bautizar porque está muriéndose en un hospital o como el ladrón en la cruz que murió, ok, pero siempre que se pueda hay que bautizarse porque es una ordenanza. O sea, la cena yo no la puedo obviar, porque la cena es un mandato, es una ordenanza dada por Cristo y tiene una gran significación. No solamente estoy recordando la muerte de Cristo por mis pecados, el pago de mis pecados, mi redención, el hecho de que yo puedo tener por ese sacrificio la vida eterna, sino que estoy anunciándole al mundo que la venida del Señor está cerca, que estoy anunciando que la segunda venida de Cristo está cerca. Ahora bien, ¿está cerca la segunda venida de Cristo? Bueno, si usted quiere la respuesta, yo se la voy a dar en la Biblia. Vaya a Apocalipsis 22:20. Y Cristo dijo, ciertamente vengo en breve. Ahora bien, no habla la Biblia de todas las señales que iban a acontecer en el mundo: epidemias, guerras, hambres, terremotos, corrupción, violencia, el perder el afecto natural, la práctica del homosexualismo, del lesbianismo y de todos aquellos que van en contra de Dios. Todo eso está en Mateo 24 y en otros pasajes también. Entonces ahora yo sé que hay gran preocupación por esta epidemia.
Pero siempre han habido epidemias. Las epidemias nos están diciendo que las señales de Cristo se están cumpliendo. Ahora, lo que no puedo decir, y ya lo he dicho otras veces, es que yo diga que por esta epidemia Cristo viene mañana. No, pero estoy diciendo que el Señor le está diciendo al mundo, oye, estoy acá arriba y aquí está sentado a mi diestra mi Hijo y pronto va a regresar a la tierra. Prepárense. Pero ¿saben qué? Tristemente, en este tiempo de tanta angustia, muchos no miran al cielo. Muchos tratan de resolver sus problemas ellos mismos. Claro, yo he dicho y creo que muchos ahora van a buscar un acercamiento más a Dios. Va a haber un avivamiento dentro del remanente de la iglesia y entonces la gente va a depender más de Dios. Pero cuando celebramos la cena, no solamente recuerdo su muerte, que lo hace el mundo en este tiempo específicamente, sino que estoy anunciando su segundo venida. Así que allí él celebró la última cena con sus discípulos. Lo otro fue la oración en Getsemaní. Está en Mateo 26. Yo voy a leer los versículos 38 y 39. Dice Mateo 26, 38 y 39. Y ojalá que tengamos esto presente, no solamente en este tiempo en que se celebra la Semana de la Pasión, sino cada día del año. Dice Mateo 26, los versículos 38 al 39. Entonces Jesús les dijo, cada vez que, antes de leer esto, acuérdense que Cristo está en su condición de hombre, porque a veces es lo que no se nos olvida. Cristo estaba verdaderamente angustiado, porque Él sabía lo que le esperaba. O sea, que el hecho de que ahora nosotros estemos preocupados y a veces venga de alguna forma la angustia, claro, angustiados pero no desesperados, porque tenemos el poder de Dios, es parte de la naturaleza humana. Porque vamos a ver que como Jesús sabía lo que le esperaba, Él estaba angustiado, porque Él era hombre y sabía, verdadero hombre, sin dejar de ser Dios, lo que le esperaba. Escuchen bien este pasaje para que podamos entender lo que Cristo hizo por nosotros. Esta fue la oración en Getsemaní, unas horas o muy poco tiempo antes que lo llevaran allí al juicio y después de la crucifixión. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué cosa es? Mi alma está muy triste, está angustiada, está preocupada, porque Él sabía lo que le esperaba. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. O sea, a tal grado él sentía la tristeza que oró al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, que no tenga yo que pasar por la crucifixión, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, la gente dice, bueno, ¿y cómo vamos a explicar esto de que el Hijo, que es Dios, le está suplicando al Padre? Acuérdense que esta es la Trinidad, pero ahora Cristo estaba hablando en su condición humana. Cristo se sujetó a la voluntad de Dios en su condición de hombre. Y esto nos enseña que la oración eficaz es la que se hace conforme a la voluntad de Dios. Porque he visto mensajes en Facebook que me mandan, bueno, pues la epidemia no puede entrar aquí. Tenga cuidado con lo que usted dice. Porque nosotros vivimos en este mundo. La epidemia puede llegar a cualquier lugar. Ahora, cuando la epidemia llegue a cualquier lugar, el Hijo de Dios va a tener la protección, el cuidado, el consuelo y la fortaleza de Dios. Pero yo no puedo jugar con el poder de Dios. Porque entonces Cristo hubiera dicho, bueno, por el poder de Dios no voy a ir a la cruz, no voy a sufrir. Porque el sufrimiento de Cristo en la cruz fue mucho, pero mucho más que lo que se puede pasar por esa epidemia. Y entonces vamos a ver que la oración eficaz, ¿cuál es la oración eficaz que yo tengo que hacer ahora? Todos los días yo estoy orando por mi familia, oro por ustedes, por la iglesia, oro por todos los que yo conozco, pero oro también por los que no conocen al Señor para que en este tiempo puedan buscar a Dios. Pero fíjense cuál es la oración eficaz. Y esto lo he mencionado yo muchas veces. Y esta es la confianza que tenemos en Él, en Cristo o en Dios. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, cuando yo oro, yo tengo que pedir conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre es lo mejor. Ahora, yo no le puedo decir al Señor, Señor, confiando en tu poder, yo quiero que esta epidemia termine mañana. Eso no funciona así. Todo tiene su tiempo. Ahora bien, ¿no se han dado cuenta que los verdaderos creyentes en este tiempo nos hemos acercado más a Dios? Hemos buscado más de Dios, hemos leído más la Biblia, hemos anhelado más que nunca estar reunidos como iglesia.
Ya lo dije, pero lo tengo que repetir. Antes de todo esto, algunos creyentes, no estoy hablando de todo, llegó el domingo, hay que ir para la iglesia. Pero cuando ahora se pueda decir, voy para la iglesia, qué bueno, ya me puedo volver a reunir, voy el domingo y voy a ir el miércoles y los días que no iba, a aprovechar el tiempo que perdí. Sí, porque ahora la gente quiere salir. Bueno, hoy oí un comentario, tengo mucha gente que me siguen allí y decía, no sé si será verdad, una hermana que me sigue, dice, ahora dice que no se puede uno ni tampoco salir al portal. No sé si será verdad, ¿no? Pero la gente está encerrada. Bueno, la oración eficaz es que yo ore conforme a la voluntad de Dios. Señor, tú conoces todas las cosas. Tú sabes por qué todo esto ha pasado. Y nada está que no esté bajo tu control y tu dominio. Señor, permite que esto pase conforme a tu misericordia, a tu poder y a tu voluntad. ¿No es así? Esa es la oración eficaz. Sí, porque yo ahora veo gente que están demandando. Por ejemplo, hay gente que pone en este escrito, y yo no le doy like, por supuesto, en esta casa el COVID no entra. No me digas, ¿qué? ¿Tú eres especial? Eso no se puede hacer. Ahora, lo que sí yo puedo asegurar es que si a mi casa o a cualquier casa de creyente entrara la enfermedad, Dios va a estar presente. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque en medio de las peores situaciones del pueblo de Dios, cuando las pasaba, Dios estaba allí presente cuando el pueblo clamaba. Y Dios actuaba. Eso sí. Entonces yo tengo que estar tranquilo. Pero la oración eficaz es la que yo pido conforme a su voluntad. Cristo no hubiera querido pasar por la cruz, pero dijo, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo otro fue la traición de Judas y su arresto. Acuérdense que Judas convivió con Cristo por 3 años, por más de 3 años. O sea, era el que se sentaba a la mesa y fue el que lo traicionó. Vamos a ver lo que dice allí Mateo 26, 55 y 56. Y hermano, esto, aunque uno dice, él sabía que Judas la había de entregar, pero él como hombre pensaría que, oye, no, no se va su corazón a ablandar después de haber estado tanto tiempo conmigo, sabiendo que yo lo que deseo es el bien para los demás. No, él no se ablandó. Dice allí Mateo 26, 55 y 56, dice, en aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con palos, con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. O sea, vino el arresto. Y acuérdense que cuando arrestaron a Jesús, dice que que Judas le besó. Y Cristo le dijo, con un beso, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Por eso se le llama al que es un traidor, tú eres como el beso de Judas, ¿verdad? Bueno, eso que nos enseña, que tenemos que ser sinceros. Sí, porque a veces, tristemente, si no estamos en comunión con Dios, abrazamos al hermano, pero como el abrazo de Judas, le estamos diciendo, ojalá que te mueras mañana. Eso no lo podemos hacer. Yo tengo que amar a todos, aún a mis enemigos, dice la Biblia, porque hay que orar por ellos. Yo tengo que orar por mis enemigos todos los días para que Dios tenga misericordia. Mire, yo les voy a decir algo. Yo estoy seguro que ustedes también lo deben hacer y los que me están oyendo, o si no, debemos hacerlo. Cuando yo oro por todos estos que están pasando ahora por esta prueba, que hay pastores, hay misioneros, hay creyentes inclusive que han muerto, yo oro por ellos, en primer lugar, pero oro también por los que no conocen a Dios, por los enemigos, para que en este tiempo ellos busquen a Dios y en esa búsqueda puedan encontrar lo más importante, porque lo más importante no es librarse o sanarse del coronavirus, lo más importante es tener vida eterna, porque puede ser que ahora se salven de coronavirus, pero si no buscan a Cristo y se mueren pasado mañana, van para el infierno. Entonces lo más importante es la vida eterna. Entonces yo oro por ellos. Así que todo aquello estaba profetizado, lo iban a entregar. Toda profecía dada por Dios se ha cumplido siempre al pie de la letra. O sea, Cristo iba a saber, sabía todo lo que iba a pasar, pero sin embargo estaba dispuesto a hacerlo, porque era la única forma que había de que el hombre pudiera obtener la vida eterna. Hermano, ¿cuántas veces quizás usted y yo hemos sufrido traiciones? La traición duele, ¿verdad? Traición quizás de un familiar, traición de un amigo, traición de alguien que usted quiere mucho, pero también a veces traición de llamados hermanos en la fe, que eso duele todavía más. Pero traicionaron a Cristo,
se burlaron de Cristo, entregaron a Cristo. Entonces, Cristo dijo algo muy importante, por eso es que hay que estudiar toda la Biblia. Cristo dijo, si en el árbol verde, o sea, refiriéndose, hacen estas cosas, ¿qué nos hará en el seco? Y el seco somos nosotros, comparado con Cristo. Así que si a Cristo lo vendieron, lo traicionaron, lo bofetearon, se burlaron, dudaron de él, lo llevaron a la cruz, hicieron todo lo horrible que pudieron hacer, nosotros no estamos exentos de eso. Por eso los cristianos a través de estos 2000 años han sido perseguidos, masacrados. Bueno, se cuenta que hay algunos países en el mundo que están ahora en estos momentos, a pesar de la epidemia, persiguiendo a los cristianos y matando a los cristianos. ¿Qué les parece? En vez de decir, caramba, oye, ahora hay que buscar por lo menos, aunque no crea, pero dejar que la gente busque de Dios. No, matan a los cristianos. Entonces Dios está mirando desde el cielo. Y Dios es un Dios de misericordia, pero Dios es un Dios de juicio. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. No los obliga, pero Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero a pesar de eso, la gente sigue en su maldad. Entonces, el mundo, pues, como dice la Escritura, va de mal en peor. Así que la traición de Judas y su resto fue lo otro. Lo sexto, su juicio injusto ante el concilio. El Sanedrín era aquel grupo que estaba permitido por el Imperio Romano, que eran los que atendían los asuntos religiosos y que ahí estaban los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos. Vamos a ver allí que usaron testigos falsos contra el Hijo de Dios. Testigo falso, que dice Mateo 26, 59 y 60. Hermano, todo esto lo padeció Cristo. Así que si alguna vez usted es traicionado, pues no le duela tanto. Ore a Dios, Señor, perdónalo. Porque Cristo después en la cruz, por esto que les traicionaron, dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque la traición duele. Pero Cristo después oró por ellos. Vamos a ver que usaron testigos falsos contra el Hijo de Dios. Ahora eso está registrado en la Biblia. Ya lo voy a quitar de ahí. Y los principales sacerdotes, los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron porque es que no había. Él no había hecho nada malo. Lo que había hecho es predicar la verdad. Aunque muchos testigos falsos se presentaron. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Punto. Al fin los encontraron. Acuérdense que el 2 significa ayuda idónea, en este caso una ayuda idónea maligna. Se presentaron 2 testigos falsos y dijeron, sí, claro, les pagaron, si nosotros vamos a testificar. Y entonces le dijeron, dice que ellos que dijeron, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada, ¿qué testifican estos contra ti? Bueno, testificaron eso, o sea, levantándole una calumnia. Hermano, en todo tiempo los enemigos de Dios han usado mentiras y engaños para tratar de desacreditar su palabra y poner en duda su existencia. Eso ha existido siempre. Desde que existe la iglesia siempre han tenido enemigos usando mentiras y engaños. Yo les voy a contar esto. Estaba todavía mi esposa viva, estaba yo en una consulta médica. Mi esposa tenía que ir, tuvo muchas consultas, yo siempre iba con ella, la acompañaba, ella no podía ir sola, ya en ese tiempo ella no podía manejar. Y entonces estamos en una consulta, no me acuerdo cuál, ahí en Miami. Y entonces yo estoy sentado con ella, me senté en un banquito aquí, yo siempre estaba al lado de ella, entonces la gente estaba allí sentado, cuando eso no había coronavirus, la gente hablando, la gente sin máscara, la gente sin nada, la gente feliz. Ahora la gente dijera, ay, qué felicidad ir a una consulta para hablar con todo el mundo y comer pastelitos. No lo pueden hacer ahora, no se puede ir a la clínica ahora, punto. Claro, a mí no me gusta ir al médico, pero bueno, ahora no puede usted ni una consulta médica. Fíjese todo lo que se ha perdido. Bueno, estaba yo allí. Y entonces empieza allí tú sabes que siempre los cubanos son de ajá. No todos, ¿verdad? Pero había un par de cubanos hablando, no me acuerdo. Y no quiero decir que todos los cubanos sean malos, porque yo soy cubano. Hay cubanos muy buenos. En todos los lugares hay gente buena y gente mala. Pero hablaron y entonces empezaron a hablar. Y pues entonces cayeron en que todos los pastores eran unos ladrones, unos mentirosos, unos estafadores. Y yo era pastor. Entonces yo calladito la boca, calladito. Entonces le dije, mi esposa me miraba y yo le decía, tranquila. Porque estaba enfrente de ella. Entonces era una consulta que no era muy grande, era una consulta pequeña. Vaya, el salón de espera. Entonces yo dejé que dijera, cuando se cayó, yo me paré. Y le dije, ¿usted es cubana? ¿Me perdona? Sí. Le dije, ¿sabe una cosa? Todos los cubanos son unos ladrones, unos miserables, unos estafadores, unos sinvergüenza, en donde quiera que estén, aquí en Cuba. Me dijo, no, tú no puedes decir eso.
Entonces yo no puedo decir que todos los cubanos son sinvergüenza y estafadores y malvados, y usted está hablando de todos los pastores. Pues no es así. No todos los pastores son estafadores, ni son malos, ni son sinvergüenza, porque yo soy pastor y yo no hago eso que usted está diciendo. La mujer se puso un sello, se puso blanca, no habló más, que eso es mucho decir de un cubano, no habló más en la consulta hasta que se fue. No podemos juzgar a todo el mundo igual. Entonces, pero siempre se ha tratado de desacreditar a la obra de Dios. Entonces yo no puedo decir ahora que todas las iglesias son malas, que todos los pastores son unos estafadores, porque no es verdad. Hay un remanente fiel, hay muchas iglesias fieles, hay muchos pastores que predican la palabra y tengo que orar por ellos. Que es verdad que hay pastores e iglesias que estafan y que engañan, sí, pero no son todos. Entonces no podemos hacer eso. Y Cristo le buscaron un testigo falso para que hablaran contra él. Hermanos, tenemos que aprender, como aprendemos, ¿verdad?, de esta semana. Pero esto no lo tenemos que aprender nada más que en este tiempo. Esto lo tenemos que aprender durante todo el año y todos los días. Así que un juicio injusto en tercera vez. Ahora, la negación de Pedro, su amigo, ¿verdad? Ahí está en Mateo 26, 69, 75. ¿Verdad? Y vamos a ver allí ese está en Mateo 26, ese mismo pasaje, 69 al 75. Entonces, dice que él negó con juramento, no conozco al hombre, cuando empezaron a hablar con él. Acuérdense que Cristo le dijo, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Claro, Pedro se arrepintió. Hermano, no podemos avergonzarnos del Evangelio de Cristo, porque si negamos a Cristo, Él nos va a negar. ¿Qué dice Romanos 1:16? Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Dice allí, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. No podemos avergonzarnos de cristianos. Donde quiera que estemos, hay que decir, soy cristiano, y vivir como cristiano. ¿Por qué? Porque los homosexuales dicen que están orgullosos de vivir en su pecado. Los ladrones están orgullosos de seguir robando. Los estafadores están orgullosos de seguir engañando a la gente. Entonces nosotros, ¿cómo no vamos a estar allí enorgullecidos en una forma, vamos a decir, sana de ser cristiano? No me puedo avergonzar del Evangelio, porque la gente no se avergüenza de sus pecados. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio. Entonces hay un grupo de gente que no son cristianos y yo soy cristiano y no voy a decir nada. No, hay que decir yo soy cristiano y dar el testimonio. Cristo dijo, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Mateo 10, 32. O sea, si yo niego a Cristo con mis palabras y con mis hechos, Él me va a negar delante del Padre. Ahora, si yo confieso a Cristo no solamente con mis palabras, sino con mi vida, Él me va a confesar delante del Padre. No puedo avergonzarme de ser cristiano. Ojalá que nunca lo hagamos. Jesús ante Pilato, está ahí en Juan 18. Cristo declara a Pilato que Él es la verdad. Dice allí en Juan 18, vamos a tratar de poder terminar las cosas que tenemos, yo creo que sí. Dice Juan 18, 35 al 38, dice... Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces le dijo Pilato, que es la verdad. Y la verdad estaba delante de él. Hoy la gente también está dudando de la verdad. La verdad es Dios. La verdad no es una filosofía. La verdad no es un documento que registra ciertas condiciones. La verdad es una persona. La verdad se llama Dios. La mayoría de las personas viven en la mentira del mundo porque no quieren buscar la verdad de Dios. Con razón expresó el salmista hace unos 3000 años, la suma de tu palabra es verdad. Salmo 119, 160. Jesús es sentenciado a muerte. Ahí está en Mateo 27, después lea los 15 al 31. Fue declarado culpable siendo inocente. Allí en Mateo 27, 21 al 23.
dice lo siguiente, es un pasaje corto, lo voy a leer. Dice, y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? ¿A ellos o Barrabás era un asesino? Y entonces Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador le dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Así que fue declarado culpable. Escribió el apóstol Pedro lo siguiente, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a él. Soltaron a un delincuente, a un asesino, a uno que había hecho lo malo. Soltaron a Barrabás, ese fue el que ocupó nuestro lugar, y entonces crucificaron a Cristo. Barrabás en cierto punto nos representa a nosotros. Él fue libre de la muerte física, pero nosotros somos libres de la muerte eterna cuando tenemos a Cristo en el corazón. Así que Él fue sentenciado a muerte. Crucifixión y muerte. Con su muerte pagó nuestra deuda, y está en Juan 19. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es, Él pagó la deuda que yo tenía con Dios. Y ahora por la fe en Él, esa deuda, yo la traspaso a mi favor, o sea, ese pago, y entonces yo puedo tener acceso a la vida eterna. Ahora fíjense esta expresión, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿No se acuerdan ahí en el Evangelio de Juan que dice Cristo, yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar? Así que Él entregó el Espíritu, no se lo quitaron, Él lo entregó porque tenía poder. Era Dios, era hombre, pero era Dios. O sea, nosotros cuando Dios nos llama no hay arreglo. O sea, Dios nos llama y hay que irse. Pero en este caso Cristo no, Cristo lo entregó voluntariamente, porque Él tenía poder para retenerlo. Él era Dios, pero en su condición de hombre sabía que era el precio que había que pagar. Después viene Jesús es sepultado, asegurada su tumba. Sus enemigos pensaron que podían evitar su resurrección. Lea después el pasaje, dice que pusieron soldados para ver que los discípulos no vinieran, pusieron un sello romano, pusieron unos cuantos soldados para que no vinieran a robar el cuerpo. Así que el mundo creyó que podía asegurar la tumba de Cristo, pero la tumba de Cristo está vacía. Y esa es nuestra victoria. La victoria del creyente está en esa tumba vacía y en que Cristo resucitó, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. La resurrección y los primeros testigos, Mateo 28, 1 al 15. Vamos a hablar de eso más específicamente en el mensaje después, así que no voy a hacer énfasis en esto. La resurrección de Cristo fue real y con suficientes pruebas y testigos. Eso está en Hechos 1 al 3, 3, 14 y 15 y 1 Corintios 15, 6 al 8. Si algún hecho de la historia tuvo suficientes pruebas y testigos, fue la resurrección de Cristo. Y vamos a verlo después en el mensaje de las 11:15. Cristo sufrió y murió por amor a nosotros. ¿Estamos dispuestos a sufrir y a morir por Cristo? ¿Qué dice Filipenses 1, 21 al 24? ¿Estamos dispuestos también nosotros a sufrir y a morir por Cristo? Los discípulos del primer siglo y de los siglos anteriores y a través de todos estos siglos han estado dispuestos a morir. Nosotros también. Dice allí Filipenses 1, porque para mí, decía Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor que quedar en la carne, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Saben por qué Pablo hacía eso, aparte de su experiencia? Porque ya le había estado en el tercer cielo, ya él sabía lo que le esperaba, él deseaba estar allí, pero por causa de la obra, Señor, voy a estar aquí hasta que tú quieras. Entonces nosotros tenemos que hacer igual. Señor, nosotros anhelamos estar contigo, pero vamos a estar aquí hasta que tú quieras, hasta que la voluntad tuya se cumpla en nuestras vidas y que yo pueda ser un instrumento para que otros te conozcan. Oremos para vivir cada día agradando a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, no solamente agradando a Dios en este tiempo, todos los días. Sí, porque esta semana muchos, y más ahora que están confinados, han tratado de ser lo más reverente posible, aunque hacen sus fiestas en las casas también, ¿sabes? Pero no podemos estar tranquilos y reverentes una semana al año. Y los otros más de 360 días, ¿qué vamos a hacer? O cerca de 360 días, porque esta semana tiene 7 días. ¿Qué vamos a hacer? Todos los días tenemos que vivir agradando a Dios, recordando su sacrificio y su muerte en la cruz, su resurrección,
que está sentado a la diestra de Dios y que viene por nosotros, y hay que anunciar que Cristo viene otra vez y viene pronto. Que Dios nos bendiga y que nosotros nos animemos unos a otros, nos consolemos unos a otros y que oremos a Dios para decir: Señor, permite que en todo tiempo, no solamente en este tiempo de prueba que ha venido al mundo, en todo tiempo, no solamente en este tiempo en que se recuerda esta semana de la resurrección, sino que en todo tiempo yo pueda testificar de tu amor, pueda testificar de tu sacrificio, y que yo pueda vivir como cristiano, actuar como cristiano, y pueda dar el mensaje de salvación que el mundo necesita. Vamos a orar. Señor y amante Padre, gracias te damos por esto que estamos haciendo, de recordar todos los acontecimientos, los principales acontecimientos de la última semana de Cristo en la tierra. Pero que entendamos que esto no solamente para recordarlo en este tiempo, sino cada día de nuestras vidas. Ayúdanos a vivir como hijos tuyos, siendo luz del mundo y sal de la tierra. Bendice a todos aquellos que nos están escuchando, guárdales y cuídales, y sé con aquellos que están enfermos, que están atribulados, ten misericordia de ellos, no solamente con tus hijos, sino con aquellos que también no te conocen, para que puedan buscarte. Perdona nuestros pecados, Señor, te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.